mariposa que estoy haciendo bastante cargada, como pueden ver acá. En este trabajo yo no voy a sacar la tela. Esta tela naranja que está de base yo voy a dejarla. Voy a usarla como, digamos, como adorno. En estas fotos que les voy a mostrar, les muestro el proceso del inicio de esta mariposa. Yo les voy a dejar el molde en el link que está abajo para que ustedes puedan bajarlo si quieren imprimir esta misma. Entonces, en este caso yo tengo que centrar bien mi trabajo. Para eso doblo mi molde por la mitad justo de la mariposa, y también marco con un Irvan el centro o la mitad de mi bastidor, de mi tela sobre el bastidor. Cuando marco esta mitad, ahí yo voy a colocar sobre el revés del bastidor, voy a hacer coincidir digamos la mitad, la marca de la mitad de mi molde. Voy a sujetarla con unos alfileres y después voy a aprovechar el trasluz de alguna ventana, como ven acá, para poder calcarlo. Como ven, esto se calca, se transparenta súper bien. Puede ser el revés de una ventana, puede ser una mesa de vidrio con una lámpara con una luz debajo, y ahí marcar. La voy a marcar con un lápiz de papel muy suavecito, y una vez que tengo esto realizado, ven acá cómo queda perfectamente digamos, el molde pasado a la tela, sin usar carbónico, sin usar nada, y sobre todo sin ensuciar la tela. Bueno, volvemos a nuestro video. Acá tenemos cargado, yo elegí el azul para cargar esto. ¿Por qué? Porque me pareció que tenía que tener un contraste. Esta tela naranja es muy vibrante y obviamente necesitaba algo que se despegue, que haga que el trabajo despegue de la base. Por eso usé este azul, que azul y naranja son colores complementarios y como ven queda muy bien. Bueno, acá en esta mitad ven que está bastante cargado, ya incluso tengo algunos bordados para ir adelantando para mostrarles. Y acá en esta zona también ya tengo cargado, y esta es la parte, esta es la sección que les quiero mostrar para que vean por qué. Porque tiene estas curvas y contracurvas, que es lo que hace bastante, no complicado, pero bastante, digamos que debemos estar bien atentas para poder cargar bien esto y que no nos quede mal el trabajo. Bueno, acá podemos ver de este lado que ya está cargado, como en los lugares donde se puede complicar esto es en esta zona, acá también, y sobre todo acá. Por eso les muestro cómo yo cargué, si quieren hacer exactamente este motivo. Empecé cargando de esta zona. Yo voy a dejar este lugar, digamos, este triángulo para el final, este triángulo para cargar al final. Fui cargando, acá en esta parte no tenemos problema, y lo que hago es, al llegar a esta curva, estos puntos que son internos, digamos, los acerco más. Ven que acá tengo menos distancia que acá. Entonces voy haciendo de manera que quede armónico. Tampoco no quiero que quede, lo que tengo que cuidar que estos puntos no queden así inclinados, que es lo que quiere suceder acá. Entonces acá ahora la curva, ya di la vuelta a la curva, y ahora me toca hacer esta sección de acá, ¿sí? Que también tengo una curva. Acá se ve, no sé si se ve bien acá en la cámara, yo lo veo, pero como está muy suavecito marcado, bueno, no quise descomponer la tela. Entonces ahí voy a ver cómo voy a cargar. Voy a poner así para trabajar mejor yo, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, mis puntos acá en esta parte de la curva, digamos de la curva interna, van a ir bien pegaditos. Y después lo que voy a hacer es, me voy a ayudar, voy a poner así mi hilo para ver a dónde yo tengo que llevar el bordado, para que esto me quede bien. ¿Ven? Ahí yo voy haciendo, entonces yo sé dónde yo tengo que marcar, pero en realidad tengo que marcar casi uno al lado de otro los puntos internos, porque si no esto no me va a quedar bien. Ahí, y acá un poquito más alejado, bastante más alejado, ¿ven? Y ahí voy formando mi curva y contracurva, digamos. Y otra vez acá. Solamente les voy a mostrar estos temas del cargado en este capítulo, porque son un poquito complicados. Perdón, ahí se movió. Ahí, entonces llevo ahí mi bastidor.
ahí. Y también trato que quede, digamos, parecido a mi otro, a la parte simétrica, a la otra ala, digamos, ¿verdad? Y acá ya voy, ven que voy a ir girando esto, ahí, y ya casi estoy saliendo de mi curva, perdón. Ahí, y acá voy llevando y ya casi estoy saliendo de la curva. Uno último. Y acá ya vamos normalmente. Bueno, y acá voy a seguir normalmente hasta llegar acá. Llego acá y volvemos con la explicación. Cuando llego acá voy a hacer exactamente lo mismo que hice en esta curva. Voy a hacer acá mis puntos más separados y acá los puntos más juntos. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo. Acá tengo muy poco espacio luego, ven, porque acá yo tengo el inicio de mi trabajo. Entonces voy a ir haciendo de forma que me queden acá más juntitos y acá más separados. Y acá terminamos nuestro cargado de esta parte. Voy a llevar el hilo hacia el revés del trabajo y ahí le voy a dar un nudo después, un nudo filete, ¿ven? Entonces quedan las alas perfectamente cargadas, ¿sí? En esta zona no hay ninguna dificultad. Acá vamos a cargar como cargamos en el mantelito que hicimos en el link que le dejo abajo, que es el cargado de las olas, ¿verdad? Y esto también vamos a hacerlo cargado, vamos a cargar exactamente igual que hicimos esto. Este es mi diseño, obviamente que ustedes pueden poner cualquier diseño. Yo lo que hice fue poner en un papel, digamos, el modelo que yo quería hacer, o sea, en realidad yo dibujé esto, digamos, a partir de, bueno, de fotos que encontré en internet, y le puse qué cargados quería hacerle. Yo quiero hacerlo acá, un encadenado, en esta zona acá vamos a hacer un encadenado, en esta zona acá adentro vamos a hacer o filigrana o arazapé, todavía no sé cuál de los dos. En todos estos puntos voy a hacer el mismo punto, que es este punto que se llama cerrito, y acá voy a hacer el punto, o sea, un cargado en forma de corazón, como ven acá, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Nosotros estamos trabajando sobre la tela y esta tela nosotros no la vamos a sacar. Entonces, en la parte del cruzado de hilo, si bien todavía tienen que cuidar, no es tan, digamos, tan delicado como cuando debemos sacar el trabajo de la tela. Entonces tenemos un poquito más de libertad, digamos, o un poquito más de tranquilidad para trabajar. Entonces no se olviden, igual si ustedes van a sacar esto y van a poner, por ejemplo, en una camisa, en una remera, en una campera de jean, en un pantalón de jean, en lo que sea, deben sí o sí cuidar bien la parte del trabado. En este caso está trabado, pero digamos que yo no le presté tanta atención al trabado porque esto va a quedar en la tela. Otra cosa, los colores. Obviamente las mariposas se prestan a que esto sea muy colorido, entonces vamos a usar un montón de colores. Este diseño que yo les doy, que es este, que yo les voy a dejar en el link, si ustedes lo quieren usar, por ejemplo, solo la mitad, también lo pueden hacer, ¿sí? También se puede hacer así como si fuera una mariposa de costado, digamos, de perfil. También queda muy linda, que sería solo eso, ¿ven? Que ahí todavía queda muy lindo. Bueno, ¿qué otra cosa les voy a explicar? Ahora voy a cargar esto, voy a enseñarles a hacer este punto de corazón que le digo yo, que es sencillo. Acá cuando cargué esta sección, acá van a ver que acá está mi marca del lápiz, ¿ven? Pero mis hilos de cargado vienen hasta acá. Yo esta forma la voy a dar con mi cargado. Con mi cargado yo voy a ir, digamos, atravesando la tela y obligando a mi hilo
a quedarse, digamos, ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente mi cargado solo lo puedo hacer en forma lineal y esto necesito así. Ahora que voy a empezar a bordar, voy a cambiar mi aguja. Yo para el cargado usé esta aguja, es una aguja, a ver si ahí se ve bien. ¿Sí? Es una aguja fina pero larga, de los que se usan para bordado. Y para bordar voy a usar una aguja un poquito más gruesa pero más larga. ¿Por qué? Porque me va a facilitar. Con esta me es difícil hacer el cargado, pero con esta me es difícil bordar. Entonces por eso vamos a cambiar nuestra aguja. Yo ya empecé a cargar acá y lo que voy a hacer es voy a tomar la tela acá un poquito, ven, acá está del costadito, y voy a pasar mi aguja como siempre para adelante, por adelante y por atrás, haciendo entretejido con los hilos del cargado. Y acá es donde yo voy a aprovechar y voy a tomar mi tela, ven, para que esto me quede ahí, para que esto me quede, para que las alas me queden bien sujetas. Ahí, y vuelvo, siempre teniendo el cuidado de que esto quede bien trabadito. Que esto ya está, ya lo vimos muchas veces, pero bueno, una vez más que repita. Ahí pruebo si está bien trabado, entonces vuelvo abajo. Y acá de vuelta voy a trabar mi hilo por la tela, tomando ahí apenas un poquito, ven, un poquito, pero es nada más para darle la forma a mis alas, porque si no van a quedar, como este cargado solamente está tomado acá arriba, entonces acá queda muy libre. Entonces solo con este truco, digamos, vamos a hacerlo. Bueno, y sigo cargando esto. Voy a cargar esto normalmente, voy a hacer, no sé, 6, 7 vueltas o las necesarias para llegar a esta altura, ¿sí? Y ahí vuelvo. Bueno, acá ya tejí lo bastante como para que tenga una altura considerable, y ahora lo que voy a hacer es voy a dividir en dos, virtualmente, digamos. Más o menos acá está mi división, digamos, natural. Entonces acá yo le voy a marcarle acá un poquito más grande en mi tela para poder llegar nada más que hasta ahí. Y hago una pasada, dos pasadas, acá le trabo con este hilo de acá. Bueno, y ahora voy a empezar a disminuir, voy a disminuir un punto cada vez. Disminuyo uno, disminuyo otro, el tercero, y acá ya, ahí creo que ya tengo, no voy a llegar hasta tener un punto nada más, sino que ahí ven cómo está, y ahí ya tengo la cúspide, digamos, de mi corazón, y ahí voy a pasar esto por atrás y voy a traer, voy a sacar acá, ven, en la división que yo hice, ¿sí? Ahí tengo la mitad, y voy a hacer lo mismo de este lado. Y acá de nuevo ya llegué ahí a la cúspide, y lo que voy a hacer es voy a traer hasta acá. Ahí voy a colocar de vuelta bien mis hilos. Y ahí tenemos nuestro corazón, ¿sí? Y ahora voy a llevar mi hilo por acá, porque tengo que hacer mi filete. Entonces llevo por acá, por el hilo, y voy a hacer
2 líneas de filete, como ustedes ven en el trabajo terminado. Ven que hay 2 líneas de filete y esta línea de filete va a seguir mi diseño del corazón. Y nada más, con esto terminamos esto del corazón. Esto, digamos, es una variante nada más. Bueno, voy a dejarlo acá. Esto es nada más que una variante de lo que ya aprendimos. Voy a poner bien esto. ¿Ven? Entonces queda así. Si ustedes quieren sacar el trabajo de la tela, no van a poder hacer este cargado que yo hice acá. Este cargado que yo hice acá solamente lo pude hacer porque lo voy a dejar por la tela. Vamos a ver después, les voy a mostrar en un pasito a paso corto cómo vamos a hacer para poder sacar, para poder hacer esto y poder sacar, ¿sí? Pero vamos a trabajar ahora sí, vamos a facilitar un poco el trabajo y vamos a facilitar así sin sacar el trabajo de la tela. Bueno, otra cosa que yo les quiero mostrar, en este caso no voy a bordar, este es el punto cerrito. Si doy la vuelta, van a ver que es el punto cerrito, el punto que ya aprendimos en uno de los dechados. Y yo voy a hacer todos los puntos, todas las secciones de las alas voy a hacer con este punto, ¿sí? Pero uno de cada color. ¿Por qué hago este punto? Primero porque es muy sencillo, queda, digamos, no tan lleno, pero tampoco queda muy vacío, digamos, como si fuera como otros puntos que quedan bastante vacíos. Y también por la cantidad de puntos que yo tengo acá, porque acá lo que hice fue bordé 4, 4 y después 2 y 2 de cada grupo. Volví a bordar 4 y otra vez 2 y 2. Entonces, digamos, por la cantidad de puntos que tomo, este punto cerrito me permite trabajar bien y que quede bien el trabajo. ¿Y por qué lo hice mirando hacia abajo? Porque parecería que está al revés, porque el punto así va a quedar. Bueno, porque es una mariposa y me pareció que quedaba lindo, y me pareció que si miraba hacia arriba no iba a quedar tan lindo. Entonces vamos a ir haciendo esto de diferentes colores bien vibrantes. Bueno, y nos vemos en el próximo trabajo, en donde ya vamos a tener casi terminado todos nuestros puntos y vamos a darle ya los últimos retoques nada más. Preparen ya sus mariposas para poder terminar la próxima semana.